Bueno, estamos para compartir con ustedes una charla que me parece necesaria, importante, ojalá trascendente en los mensajes que se puedan aportar, reconociendo en la doctora Rosenberg, además de una carrera profesional, que tiene incidencia política, que es mujer, que comprende las generales de lo que no está establecido, hablo del feminismo, y ese camino que se ha desplegado y que tiene que seguir su curso, y de Moreno. Y agregado la pandemia, o la cuarentena. Y porque es la primera en la línea de sucesión de la intendenta, porque así fue la composición y la arquitectura del triunfo del año pasado, tanto en las elecciones primarias como generales, y que hoy está trabajando muy cerca del ministro Ginés González García, que dejó el Consejo Deliberante para hacer un recorrido por el país, llevando la prédica de una medicina mucho más humana, que es lo que se necesita, y es de Moreno. Por lo tanto, la invitación me parece apropiada para este momento, empezando octubre, que es un mes muy simbólico para muchos. Gracias por estos momentos. No, al contrario, Rubén. Contame en 2 minutos qué es lo que estás haciendo después de pedir licencia, pues estás en uso de licencia, y recorriendo Santiago, Tucumán. ¿Qué está haciendo Rosenberg? Bueno, estoy trabajando en el Ministerio de Salud de Nación enfocada en 2 puntos. Uno es en la situación del COVID, pero tal vez no exactamente en lo asistencial, sino en la gestión de los hospitales vinculados al COVID. Y yo trabajo dentro del Ministerio en una secretaría, que es la Secretaría de Equidad, y la Secretaría de Equidad dentro de ellos tiene diferentes programas, planes y articulaciones. Uno es el Plan Sumar, que lo conocíamos muchísimo desde el municipio y desde la maternidad, y que con el COVID lo que permitió fue financiar mucho del sistema de salud y que los hospitales recuperen financiamiento por COVID y puedan gestionar sus propios recursos, que eso me parece que es un punto muy interesante. Así que mi trabajo, por un lado, está vinculado a acelerar ese proceso en los directores. También hay que pensar que muchos y muchas de las directoras son nuevos, asumieron en febrero y en marzo les agarró la pandemia. Esto sucede mucho en la provincia de Buenos Aires. Y en el interior del país, acompañando los procesos más de redes, entonces de esa articulación entre los territorios, entre los municipios, entre los hospitales, bueno, para que nadie se quede sin posibilidades de ¿Hay un atender. denominador común de lo que conoces del conurbano y, por ejemplo, Santiago del Estero? Sí, son muy diferentes, sí, ¿no? Claro. Pero por eso te pregunté si encontrás un denominador. Hay muchos denominadores comunes, que es que quien está fuera del sistema en cualquier lugar. El excluido es excluido, sí. En Santiago, en Moreno, en José Cepaz. Sí, el excluido es excluido en cualquier lugar del país. Eso me parece que son cosas comunes. Ahora, las posibilidades de obtener algo, ahí me parece que están las diferencias. No sé si en los grandes conglomerados. Totalmente. Las disponibilidades operativas son distintas que en Santiago, en Salta o en Jujuy. Sí, las disponibilidades son distintas. En los grandes conglomerados se comporta similar, digamos, ¿no? Los grandes centros urbanos tienen muchas similitudes. El que está por fuera, tal vez ahí sí son muy distintas las provincias y las organizaciones de las provincias. Y el federalismo, digamos, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que lo que pasa en Jujuy tiene una gravedad enorme. En Jujuy hay gente que falleció en su casa por el COVID porque no llegó a ser atendido, y ahí esa potestad de federalismo que tiene el gobernador de pedir ayuda para lo que quiere y de no pedir ayuda para lo que no quiere o para lo que no considera que es adecuado, hace que más gente se muera. Digo, el caso de Jujuy me parece que es un caso muy emblemático de lo que pasó con coronavirus. Podríamos hablar de federalismo, incluso por las decisiones que tomó el presidente respecto a la coparticipación, pero no es ese el métier de esta nota. Está perfecto. Porque creo que nos falta muchísimo para federalismo. Es muy centralista lo que está viviendo el argentino hace muchos años, diría décadas. Vamos a Moreno un poco, que es lo que me importa charlar contigo en esta nota. Cuando te vas a Nación y haces esta recorrida y volves acá a tu casa, ¿extrañas algo del Consejo Deliberante o decís menos mal que me fui? No, a ver, yo estoy en el lugar en el que creo que puedo sumar más en este momento, incluso para Moreno, digo, ¿no? Siempre cuando a mí me llamó Ginés y hablé con Mariel, siempre sentí, y lo siento más cada día de trabajo, que puedo sumar más cosas
para el país, para la provincia de Buenos Aires y para Moreno desde el lugar en el que estoy ahora en Nación. Es una situación, la pandemia, absolutamente extraordinaria mundialmente. Y es una situación, la de la salud pública en Argentina, que también es extraordinaria. Yo me formé, trabajo y milito en la salud pública hace muchísimos años y nunca la salud tuvo un rol y un cuestionamiento como el que tiene ahora. Bien, digamos que es mucho más amplio el tema de la salud hoy porque abarca, digamos que la vida y la muerte están conjugándose todo el tiempo. Y me parece que hay una exageración o hay una utilización de los números que a veces me preocupa a mí. Incluso por la letalidad o cómo se presentan Totalmente. los mismos. Pero también es extraordinario lo que está pasando en materia política. Sí, claro. Al ser la primera mujer que gobierna, y creo que va trabajando a través de Coco Lombardi como una apertura hacia el peronismo, pero yo veo cada vez más distante esa apertura de Pueblo Libre. Lo siento, lo veo, y hasta podría establecer algunos elementos probatorios de lo que estoy planteando. Bueno, mira, lo nuestro fue una alianza política, estratégica, la agrupación, nuestra agrupación Pueblo Libre. Siempre dijimos el año pasado, y yo estoy absolutamente convencida que lo peor que le podía pasar al pueblo de Moreno era que siguiera gobernando Festa, digamos, ¿no? Eso fue un punto, digamos, ¿no? Para pensar en Sí, fuiste clara, fuiste la primera que puso ese límite. Es decir, este es el límite, no a Festa. No a Festa. Sí, eso fue así. No a ese tipo de política y estoy convencida que eso es así. Después, por supuesto, quien gobierna es Mariel y el pueblo eligió a Mariel como intendenta. Y eso me parece que es así. Y Mariel tiene todo el derecho de armar su gobernabilidad y su plan de gobierno de acuerdo a sus lineamientos. Y en esto Pueblo Libre, que es la agrupación a la que yo pertenezco desde hace muchísimos años, nosotros siempre tratamos, desde el rol que tenemos, nuestros 3 concejales, Juan Cícolo, Cristian Gaona, Pablo Pereira, Boni, que está reemplazándome a mí en la licencia, de aportar desde lo que nosotros pensamos que es mejor para el pueblo de Moreno, y ese es el rol que siempre vamos a tener, acompañar todo lo que estamos de acuerdo y aportar para mejorar cuando no estamos de acuerdo. Ahora, fue fuerte una declaración de Damián Contreras previo a la votación de lo que no es la municipalización, sino un esquema mixto, dando cuenta que se habían apretado algunos concejales, y eran los 2 que están reemplazando a Galeano y a Manuel Fernández. Sí. Es decir, ya no estamos hablando de Juntos por el Cambio, para que sea claro, estamos hablando de cómo, cuando el loteo del poder, como lo denomino yo, no es claro en el concepto de unidad, pasan estas cosas. Bueno, también los concejales Cristian y Pablo tienen claridad en que ellos son suplentes, ¿no? Y me parece que ser suplente con honestidad hace que igual no se vote cualquier cosa, digamos, ¿no? Y que el costo de eso es que tal vez, bueno, pierdas el lugar en el consejo, y esas son las reglas del juego. Entonces, lo que nosotros también como agrupación tenemos absolutamente claro es que lo importante no es conservar los lugares de Cristian y de Pablo, digamos. Lo importante es conservar la coherencia de proponer las cosas que nosotros creemos mejores para el pueblo de Moreno. Pero no me digas que no es una molestia importante. No, pero más que molestia. No, pero no es solo una molestia, por eso insisto, claro. ¿Cuál es la decisión en eso? Nosotros jamás vamos a votar algo porque nos apuren, porque haya una foto, porque haya una apretada. Vamos a votar lo que estemos convencidos que es mejor para el pueblo de Moreno. Porque incluso lo que trajeron todos aquí, sin excepción, digamos las 3 patas de la estructura, era un cambio en la política. Yo hice muchas notas contigo, con Lucas Franco, pocas con Mariel Fernández, pero venían a oxigenar la política. Entonces, cuando se llega a una instancia de estas características y aparece desde el propio espacio diciendo no se puede apretar, yo digo, bueno, hay algo que está funcionando mal. Sí. Yo creo que hay un cambio en la política, Rubén, digamos, ¿no? Por supuesto, los cambios en la política no son declarativos únicamente. Yo estoy convencida que hay un cambio en la política. Y hay un cambio en la política real cuando lo que se discuten son proyectos, estemos o no de acuerdo, y no se discuten cajas. Digo, esto me parece que es un primer cambio muy sano en la política de todo el Consejo. Después creo que los cambios en la política hay que sostenerlos en el tiempo para que sean reales. Si no, es lo que decimos y bueno, no vos te acordás lo que me hacemos. dijiste en el momento de aquella famosa, histórica sesión con camioneros,
que no era el tiempo de la municipalización. Después Cicolo dice, acompaño. Aparte, eso me genera a mí interés en analizarlo contigo, que los acompañamientos críticos son valiosos. Pero por supuesto. Estamos desacostumbrados a eso, los oficialismos se desacostumbran de eso, pero él dijo, tal vez si tenemos todo, ¿por qué no a la municipalización? Que yo vengo planteando hace 20 años esto como una posibilidad. Y se da que Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, dice, por ahí voy a la municipalización. Entonces, voy a la pregunta, ¿cuál es el proyecto? Yo no sé lo de la caja, yo creo y espero que no haya cajas, lo que pasa es que los números son gordos. No, a ver, y además me parece que hay condiciones que van cambiando, ¿no? Digo, cuando vos tenés un gobierno nacional como el que tenemos y que va a acompañar con la cantidad de camiones, que va a acompañar al municipio, y eso es una excepción, eso no nos sucedió nunca, y entonces me parece que es un momento sumamente interesante para aprovecharlo. Yo también creo que hay tiempos, digamos, ¿no? Que hay tiempos y que tal vez si cuando fue votado Girsu, digamos, ¿no? La intendenta tiene una reunión con camioneros y se compromete a establecer algunas cosas, como por ejemplo esto, que bueno, que las personas no se van a quedar sin trabajo, que existe la posibilidad de la cooperativa. Si vos me preguntás, a mí me parece que está bien sostener lo que uno se compromete, digamos, ¿no? Yo en esto creo... Palabra empeñada. No, me parece que sí, que es lógico, digamos, que si se dijo una cosa, hay que ser coherente con eso. Tal vez también es un momento de transición. Yo creo que el intendente de Avellaneda hizo una experiencia muy importante, ¿no? Hizo una cooperativa y hoy tal vez se siente con la madurez de gestión para poder afrontarlo desde el municipio. Hay otras experiencias. El intendente de Ensenada, digamos, llegó y municipalizó todo directamente, no tuvo que pasar por ninguna previa. El intendente de Mercedes, cuando los colectivos se le iban, lo que hizo fue municipalizar a pérdida la línea de los colectivos y lo compensó con estacionamiento a medido, digamos, ¿no? Me parece que hay distintos tiempos de gestiones. Yo en esto creo que hay que siempre entender que todos los intendentes, y Mariel también, llega a gestionar con un municipio que estaba quebrado y que a los 3 meses tiene un momento de pandemia, digamos, ¿no? Y eso es una situación absolutamente extraordinaria. Ahora, y entonces si vos me preguntás por eso, bueno, ¿y cuál es el rol de Pueblo Libre? Pueblo Libre va a acompañar siempre que sean cosas mejores para el pueblo de Moreno. Y con crítica cuando tengamos que criticar, digamos, porque además me parece que esos son lo que hace mejor a las gestiones. Y ese es el rol que tienen en este momento los 4 concejales de Pueblo Libre en el Consejo. Además de acompañar, por lo que me dijo Mariano Hues en diciembre del año pasado, su pasión es construir el futuro. Y es un hombre con edad, pero con vigencia para planificar. Y ustedes no es que siguen el legado de Hues. Y yo lo planteo así, cada uno es un ser individual con una búsqueda colectiva desde Pueblo Libre, pero me queda claro que además de acompañar, si no hay del otro lado del gobierno una apertura de ese acompañamiento, van a construir. Esto es política. Nosotros, no es que si no hay una apertura, nosotros siempre vamos a construir. Claro. Digo, nosotros siempre vamos a construir. Si del otro lado escuchan la propuesta, está bien. Mejor, y si no, porque mejor. Se construye con otros y bien, con otras. Pero si no hay del gobierno una escucha, ustedes siguen. Si hay o si no hay. Nosotros seguimos porque somos una agrupación con años de historia y que tenemos mucho para aportar, para construir. Mira, ayer nosotros estuvimos todos los sábados. La Juventud de Pueblo Libre tiene encuentros distintos, ¿no? Entonces ayer era el encuentro de educación sexual integral y cómo replantearnos cuál es el rol de las agrupaciones políticas en educación sexual integral en distintos... Bueno, eso es construcción, digamos, ¿no? Son chicas y chicos de 18, 17, 16, 15 años pensando en cómo se construye. Y no solo, vos sabés, Rubén, porque nosotros hemos hablado muchas veces, yo soy muy crítica del término planificación, porque la gestión es el hacer hoy, claro, digamos, ¿no? La gestión es hacer, es hacer, sí, es hacer. Sí. Por supuesto, con objetivos, con claridades, pero la gestión es hacer, no es el plan.
digamos, ¿no? El plan es algo pensado a futuro, sí. Y el tiempo es el presente. Bien. Y ahora, ese presente es el hacer. Esas pibas y esos pibes hacen hoy en Pueblo Libre, hacen los sábados, hacen educación sexual, hacen. Y entonces nosotros no pedimos permiso, nosotros seguimos construyendo la historia. Esa es la frase más profunda de esta charla, no piden permiso. No, digo... Y es una invitación a todos los que miran y que hacen política, no tienen que pedir permiso, tienen que hacer. Hay que ¿no? hacer. La política es hacer, porque Si no, la realidad es hoy. Claro. Si no, la construcción hegemónica es la que más o menos hemos conocido y tenemos los resultados. Es decir, el hacer hacia la libertad de un deseo de construir algo mejor. Y está muy bien que se presente así. Si los otros lo entienden, u otras, será un problema de otros. Pero acá hay que sacar a Moreno del lugar en donde está durante mucho tiempo. Y está bueno que se vea el hoy, pero también la planificación. Porque el que está afuera mirando la nota dice, ¿a dónde vamos? Totalmente. Y más en el país que estamos, en el mundo que estamos viviendo. ¿A dónde vamos? Y que además, digo, es un momento muy complejo. Hace 4 meses pensábamos que la pandemia iba a ser el fin del capitalismo. Hoy la desigualdad está más a flor de piel que hace no sé quién se le ocurrió 4 eso. meses. Yo dije que iba a ser el fortalecimiento del capitalismo. Absolutamente. Más que el fin, pero y lo que hizo fue desnudar las desigualdades, Sí. O ni siquiera desnudar. Yo creo que la pandemia fue un catalizador de desigualdades, ¿no? Un acelerador de desigualdades, del que tiene más, del que tiene menos, de las miserias, también un catalizador del Estado. Yo insisto mucho con lo que pasa en salud, ¿no? Digamos, los sistemas de salud, el sistema de salud fortalecido, que por supuesto no alcanza, digamos, ¿no? Porque la pandemia tiene una multiplicidad de aristas. Ahora, el rol de los estados, ¿no? No es lo mismo el rol del Estado argentino que el rol del Estado de Brasil. Claramente. No es el mismo el rol de Estados Unidos que el rol de Suecia, ¿no? Me parece que ahí hay muchas cosas que nosotros tenemos para aprender, para pensar. Entonces, ¿en qué futuro queremos? ¿En qué futuro local queremos? Te hago 2 preguntas finales. Hay una toma en Guernica y hay una toma en Moreno. Sí. Nosotros somos de Moreno, así que no pierdo de vista lo que sucede en Guernica, porque hay una, diría, proliferación de acompañamientos muy bien dados. Hay un debate puesto entre lo que es la tierra, lo que es el derecho, la propiedad privada. Bueno, yo lo digo a esto siempre, que es un emergente de aquello que no se hizo. Y cuando los emergentes sociales son fuertes, a mí me preocupa lo que es la política represiva en nombre de ciertos derechos humanos. Vamos a la Ruta 23, que podría ser un desalojo. Hay muchísimas mujeres, y estuve con ellas, y el empoderamiento que tienen es increíble, es maravilloso. Y no para hacer algo lírico, como dice un dirigente, sino para comprender que no quieren volver a lugares en donde las violencias, hasta aquí no las mataron, pero no quieren volver. Entonces, ¿de qué manera la dirigencia o vos como dirigente político podés ver esa complejidad que es mucho más que la tierra, sino es un horizonte? No, es una situación absolutamente compleja. Yo podría decir 20 frases demagógicas, digamos, ¿no? En este momento. A mí me parece que, por supuesto, la situación de dónde volver, ¿no? Es algo que hay que discutir. Pero me parece que lo que hay que discutir es dónde volver. Digo, no es muy importante qué eso que generar, estás diciendo. Digamos, Bueno, ¿no? claro. A mí me parece que las tomas que tienen una enorme complejidad, la primera complejidad que tiene es el derecho a la tierra del que no tiene tierra, digamos, ¿no? Porque es fácil hablar desde el patio de mi casa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una enorme complejidad que es el que no tiene tierra. Hay otra enorme complejidad que es somos una sociedad que tiene que tener reglas sociales para funcionar, digamos, ¿no? Y que entonces es cómo hace el Estado para estar presente para que el otro no tome la tierra por asalto, digamos, ¿no? Y esto me parece que es algo. ¿Y qué condiciones se generan? No es esa tierra la que va a generar menos condiciones menos situaciones de violencia, digamos. Es un Estado presente el que y una sociedad que se deconstruye. Entonces, si vos me preguntás qué es lo que yo creo que hay que, por supuesto, acompañar al acceso a una tierra justa, pero no es en las tomas el acceso a la tierra, ni en Moreno ni en Guernica. Bien, y acá me parece que, yo lo decía la semana pasada en el programa, ni Bernie ni Grabois. No, claro. Porque eso es demagogia. Sí. Eso claramente lo que está planteando Rosenberg. Yo pongo a Bernie y a Grabois, porque en el medio
Yo digo que hay texturas, hay historias, hay Total. vidas, hay complejidades, pero básicamente no hay que entrar en la contradicción, porque además es subsanable la misma, entre lo que es propiedad privada y derecho a la vivienda. Sino No. cómo se construyó este país. Y cómo se construyen ¿No? las urbanizaciones y entonces cómo se Pero, construye, bueno, claro. cómo se mejora el acceso a la tierra y cuáles son. Nosotros tenemos en Moreno el IDUAR, ¿no? Y es un instituto de desarrollo urbano pensado en política de urbanismo, de acceso a la tierra. Me parece que es cómo se construyen otras situaciones. Entonces, Ahora, en 20 años, con IDUAR, porque el Instituto de la Vacancia de 2001 es una creación de Mariano West, Sí. de IDUAR Imdel, y fíjate que en 20 años las tomas crecieron, porque yo digo que el fenómeno social, cuando las políticas públicas son excluyentes de las posibilidades de horizontes posibles, genera esto. No, porque las tomas crecieron por muchas situaciones. Sí, claro. La primera situación es por la enorme desigualdad, digamos, ¿no? Y esto, por supuesto, hace que haya más tomas. También crecen por algo que yo creo que es... cada vez vamos más hacia los extremos. Primero porque tenemos más distancia entre... Es una sociedad que es más desigual entre quien tiene y quien no tiene, y eso genera más violencia y más exclusión. Y lo otro es porque en las tomas, como en un montón de situaciones, se suman complejidades, muchas complejidades, derechos, ajites, particulares que Sí, se aprovechan, políticos que se aprovechan de las situaciones, organizaciones que se aprovechan de la situación. Entonces me parece que esa enorme complejidad, y por otro lado también me parece que por supuesto hay un acceso a qué cosas son derechos que también viene en aumento. Y entonces, si una de las cosas de la toma es porque tengo derecho a vivir una vida libre de violencia, eso no era algo que se planteaba en el 2001. Eso me parece que también es una conquista de los feminismos, pensar que el derecho a vivir sin violencia es un derecho posible. Y la última, se lanzó una agrupación que se llama Reconquista, dice peronismo que vuelve a enamorar. Y va, digo, al peronismo primigenio, ¿no? Al del 45, 47, digo, con Eva. ¿Cómo toman ustedes? El peronismo dejó de enamorar, incluso por las declaraciones que hizo en este programa Emanuel Fernández, que el peronismo se retiró de los territorios. Esos territorios fueron alcanzados por las organizaciones sociales. Ellas construyeron empatía y coronan en la elección del año pasado. Yo digo que además de las organizaciones tuvieron ustedes, tuvieron otros. Así que ya de entrada podría decir que no es así en términos absolutos. Pero esto del enamoramiento, y es algo... Es fascinante porque todo aquel que llega quiere ser más peronista del que se fue. Sí. ¿No? Y entonces creo que se va alejando más la discusión sobre el debate de qué es el peronismo o qué tipo de peronismo se necesita para comprender este mundo de hoy y el de mañana. Sí. El peronismo tiene esa enorme versatilidad que es que nunca deja de enamorar, digamos, ¿no? Por eso somos peronistas desde hace tantos años en Argentina. Entonces, el peronismo nunca deja de enamorar. Por supuesto el peronismo es un movimiento. Aquel que definió con que el peronismo es un movimiento es el que nos salvó a todos los peronistas de explicar qué era el peronismo, digamos, ¿no? Claro. Es un movimiento, Claro. digamos. Y con diverso, eso decimos todo. Claro. ¿no? Y entonces está Bernie, está Grabois, estuvo Menem, Claro. está Néstor, estamos todas y todos, Ajá. está Alberto, está... Entonces, ahora a mí me parece que por supuesto los partidos políticos en general, entendidos como hace 30 años, 40 años, no tienen sentido, digamos, ¿no? Que la militancia es otra militancia. Y yo sí acompaño a la militancia que irrumpe, digamos, ¿no? El feminismo peronista es una instancia que irrumpe. La juventud, estoy muy tomada por lo de ayer porque fue para mí muy interesante cuáles son los cuestionamientos. Esas pibas, esos pibes se definen como peronistas, digamos, ¿no? Entonces, el peronismo es muy difícil de definir. Cada uno se enamora de quien se enamora. Si vos me preguntás a mí, yo estoy enamorada del peronismo de Menem, jamás en la vida. Creo que Néstor fue un peronista que nos reenamoró a todos, absolutamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se enamora? Yo creo que hoy nos enamoramos
de quien sentimos que el proyecto es colectivo, es de consenso y construimos ahí. Y ahí somos peronistas. Gracias.